estudiantes del Colegio San Benito de Palermo reciban un saludo de parte del profesor Henry Aguirre Poma. En esta oportunidad, chicos, como saben, debido a la emergencia nacional, debemos de continuar con los temas de manera virtual, ¿de acuerdo? Te voy a enseñar el curso de Física Elemental. Esta clase está dirigida para segundo de secundaria, para las secciones A y para la sección B, ¿de acuerdo? Muy bien, el tema que voy a desarrollar es el método científico. Es el primer tema que vamos a desarrollar en este trimestre, ¿de acuerdo? No se les ha entregado ninguna ficha. En esta ocasión estoy enviando una ficha virtual que ustedes deben de descargar y pegar en su cuaderno, ¿de acuerdo? Vamos a analizar entonces esa ficha. Muy bien, a ver, ¿qué nos dice el marco teórico? Dice, mira, la ciencia es diferente a otros campos del saber. Usted se preguntará, ¿por qué es diferente la ciencia a otros campos del saber? Por el método que utilizan los científicos para adquirir nuevos conocimientos. ¿A qué método se refiere? Se refiere al método científico, ¿de acuerdo? El método científico. ¿Qué más? Los conocimientos se pueden utilizar, ¿para qué? Se preguntará usted. Para explicar fenómenos naturales y a veces también para predecir acontecimientos futuros, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí, mira, ve, en este esquema que he preparado para ustedes, nos menciona lo siguiente, mira. El método científico se originó en el siglo XVII, Y acá hemos colocado una definición de método científico, mira, ve. Es la sucesión de pasos que debemos seguir para descubrir nuevos conocimientos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces como notas, claramente el método científico consta de pasos que se utilizan, ¿no?, para descubrir nuevos conocimientos, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más? El método científico se originó, ya sabes en qué siglo, con Galileo. ¿Con qué personajes más? Se preguntará de repente usted. Con Francis Bacon, Robert Boyle e Isaac Newton, ¿de acuerdo? Con estos científicos y filósofos de aquel tiempo, ¿no? Muy bien. La clave del método es que no se hacen suposiciones iniciales, sino que se llevan a cabo observaciones minuciosas de los fenómenos naturales, ¿de acuerdo? Se observa minuciosamente, se plantean hipótesis y luego se lleva a experimentación, ¿no? Es lo bonito de este método, ¿de acuerdo? Del método científico. Muy bien. Mira, el método científico, chicos y chicas, consta de 4 pasos: observación, hipótesis, experimentación y conclusión, ¿de acuerdo? En algunos textos agregan un paso más. Luego de la observación viene la recolección de datos, luego la hipótesis, luego la experimentación, luego la conclusión. Pero ¿por qué aquí en el material solamente hemos colocado observación como primer paso? ¿Por qué? Porque la recolección de datos, algunos autores le incluyen dentro de la observación, puesto que después que uno observa un determinado hecho o fenómeno de la realidad, lo que hace es buscar información para poder dar con el porqué de este hecho o fenómeno, ¿no? Y esa búsqueda de información la puede realizar pues en una biblioteca, la puede realizar en una hemeroteca, que es el lugar donde se encuentran las revistas científicas, o también pues en páginas web, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces estamos detallando sobre los pasos del método científico. En tu ficha que te estoy dejando en el grupo de WhatsApp, dice lo siguiente, mira, primer paso, observación. Todos están observando ahí 2 señoritas que están observando un determinado hecho, un determinado suceso, ¿no? Por eso ahí dice examinar, examinar atentamente un fenómeno o suceso, ¿no? Así dice esa parte. ¿Qué más? Luego de la observación, chicos, viene la hipótesis.
¿Qué cosas son las hipótesis? Son las posibles respuestas al hecho o fenómeno observado. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tienes también una corta definición, dice, mira, es una explicación provisional del fenómeno. Puede ser cierta o no. Dice, ¿no? Muy bien. Luego que uno tiene las posibles respuestas, también llamadas hipótesis, lo que realiza es la experimentación. Lo que se realiza después es la experimentación. Ustedes están observando ahí en el material, hay una señorita, una bióloga, ¿no?, que está trabajando en el laboratorio, está haciendo uso de un microscopio, de tubos de ensayo, de un matraz, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, está en la búsqueda de nuevos conocimientos. Entonces, notas que dice ahí lo siguiente: la experimentación es la repetición controlada del fenómeno en donde se prueba la veracidad de la hipótesis. ¿De acuerdo? Se prueba si las hipótesis, si una de ellas es verdadera, se valida y las demás se descartan. ¿De acuerdo? Finalmente, luego de hacer experimentación, uno tiene que realizar la conclusión. Después de la experimentación se establece una teoría, ¿no?, a modo de conclusión. Y si esa teoría se hace fuerte en todo el mundo, se le denomina ahora una ley, ¿no? Y puede catalogarse como una ley científica. ¿De acuerdo? Muy bien. Abajo tenemos una pequeña nota, mira, observa, dice: los físicos observan los fenómenos naturales, o sea, los que ocurren en la naturaleza, los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza, y tratan de encontrar patrones y principios que los relacionen. ¿De acuerdo? Dichos patrones se denominan teorías físicas, o si están bien establecidos y se usan ampliamente, como te acabo de indicar, ¿no?, se cumple en todo el mundo, ya se denominan leyes o principios físicos, que en muchos casos se representan por fórmulas físicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos terminado esa parte de la ficha, la primera hoja. Vamos a la segunda hoja, dice lo siguiente, mira, ve, observación. Vamos a ver, acá hay una observación. No se refiere a este paso, sino es una observación dentro de este tema del método científico, como quien dice una nota, ¿no? Ahí dice, mira, en las fórmulas físicas se relacionan cantidades que poseen unidad. ¿A qué se refiere? Que las fórmulas físicas, ¿no?, las letras que hay en una fórmula física, por ejemplo, distancia igual a velocidad por tiempo, la distancia tiene una determinada unidad, una unidad de medida. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Mientras que las fórmulas matemáticas se relacionan entre variables y constantes. Sinónimo de constantes, número. ¿De acuerdo? Pero las fórmulas matemáticas, pues, chicos, no tienen unidad de medida. A eso se refiere. ¿Ya? Muy bien. Por acá tenemos una pequeña parte que tú con calma ya le darás lectura en tu casa. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la pregunta número 1 del trabajando en clase. Mira, dice lo siguiente: la línea es el primer paso del método científico. ¿Cuál es el primer paso del método científico? La observación. Muy bien, ahí entonces se completaría observación. Finalmente, para terminar esta clase virtual, jovencitos, voy a dejar una pequeña tarea. Dice lo siguiente, mira, escuchando el video y con ayuda de la ficha, de tu ficha, marca la alternativa correcta en las preguntas 2, 3 y 4 del trabajando en clase. ¿De acuerdo? La pregunta 2, 3 y 4 del trabajando en clase de la ficha tiene preguntas sencillas, chicos, aplicativas nada más. De repente te preguntarán qué es el método científico, o si no, también acerca de los pasos del método científico, que como ya sabes, acabo de detallar en esta clase, y también pues hicimos el año pasado, creo, el tema de método científico. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero verlos pronto. Saludos a todos. Gracias.